habiendo suspendido la audiencia por la intervención del abogado de la defensa pública, a la cual se le concedió el plazo de 5 minutos para que pueda entrevistarse con el acusado. Asimismo, se le notificó el escrito presentado por el abogado particular del acusado, a fin de que de algún modo pueda establecer si va a postular lo que refirió el abogado o vamos a seguir con la audiencia que estamos en el control de acusación en respecto a los medios probatorios. Doctora Karina, la escuchamos. Sí, doctor, gracias. Habiendo sido notificada con la copia de el escrito presentado por el abogado del imputado, en todo caso voy a pedir, señor juez, la posibilidad de sustentar el cuestionamiento sustancial con una excepción de improcedencia de acción y una solicitud de sobreseimiento de la causa. ¿Con su venia, señor juez? Respecto a la excepción, respecto al sobrecimiento, ¿por qué causales? Según lo que estoy viendo, es por atípico. La excepción de improcedencia de acción es también porque es un acto típico. Sí, efectivamente, pero son dos posibilidades que el señor ha hecho valer. Sí, cierto. es atípico. En todo caso, yo lo puedo sustentar las dos juntas. A ver, doctora, le escuchamos claro, preciso y conciso, por favor, porque tengo otra audiencia ya que va a ser. Gracias. Lo voy a hacer breve. Señor juez, en atención a lo establecido en el artículo 350, vamos a sustentar la solicitud de deducción de excepción de improcedencia de acción formulada por imputado en su oportunidad. Esta está referida a que los hechos postulados por el Ministerio Público no son justiciables penalmente. Ello en atención a que conforme se establece de la imputación se tiene que no existe elementos que sustenten el fáctico, más que nada considerando que es la declaración en Cámara Gesell sobre la cual habría construido este fáctico, y en atención que la Cámara Gesell no ha sido observada con los lineamientos para su producción, para ser considerada prueba anticipada, ¿no? Esta debió haberse sido solicitada, realizarse dentro de un proceso que requiere la autorización y efectivizarse dentro de una audiencia con presencia de juez. Ello ha merituado que se inobserve la casación 21/2019, por lo que es la imputación respecto a la tentativa. Asimismo, respecto a la tentativa, no ha establecido la Fiscalía cuál es la tentativa que estaría desarrollando, ¿no?, para aplicarse a este hecho. Más que nada, estableciendo la defensa técnica que existe en el artículo 18, ¿no?, que establece sobre desistimiento voluntario. Si la Fiscalía está sustentando el tipo de violación sexual, se establece que el agente voluntariamente se ha desistido de proseguir los actos de ejecución, por lo que este hecho sumado a que no tendría ningún elemento que sustente su fáctico, cuestionamos en todo caso que el hecho no constituye delito por carecer del elemento subjetivo, y es más, no está construido prácticamente en elementos indiciarios para sustentar. Respecto al pedido de sobreseimiento, sustentamos el petitorio en el artículo 344, inciso 2, en el apartado A y D. El hecho no es típico, y sumado a que la imputación fáctica no
está sustentada en elementos de convicción suficientes para solicitar en juicio una condena. No existe estos elementos, suficiencia de elementos de convicción. Ello a lo expuesto ya anteriormente de que la Cámara Gesell sería su sustento en la cual no ha seguido el requisito establecido por ley. Sobre este hecho ya hay pronunciamientos al respecto. Y tampoco, respecto al sobrecimiento, se tiene que, existe tampoco su respaldo respecto a la prueba, a lo que el Ministerio Público ha sustentado como pericia psicológica, en la que no se ha determinado en sus conclusiones que la menor agraviada se ve afectada por hechos de contenido de la investigación, determinándose así un nexo causal. Por lo que considera que la responsabilidad penal debe estar determinada de manera clara en esta etapa, ya que es una postulación acusatoria, acabada, y esta no reúne esos presupuestos. Más aún no está sustentada en elementos objetivos que determinen que esta acusación tiene suficiencia para llegar a juicio y se condene a mi patrocinado, siendo esta la etapa que el código ha previsto para solicitar ambos, para hacer la solicitud de ambas acciones, es que la defensa sustente en los extremos planteados por su defensa. Gracias, señor juez. Listo, señor fiscal, se le corre traslado. Gracias, señor magistrado. Respecto al tema de este Ministerio Público tiene a bien señalar que nos encontramos ante un delito de violación sexual en agravio de menor de 12 años. Respecto a la exigencia para practicar en contundencia de prueba material la Cámara Gesell vía prueba anticipada, tiene que ver con la no revictimización de la agraviada víctima, en este caso el menor de edad, que no vaya a ser nuevamente examinado en juicio, lo cual no ocurre, ¿no? En ese sentido, y siendo facultativo este Ministerio Público, existen pues sendos pronunciamientos respecto a que es obligatorio, sí, en hechos de violencia familiar, que tenga que ver con agresores y víctimas dentro de un ambiente y entorno familiar. En este caso estamos hablando de un ex inquilino de los padres, donde me dio una relación contractual durante 2019-2020. Luego de ello, el ahora acusado se retira. ¿Amigo de la víctima? Sí. Más allá de otra relación que nos pueda llevar a inferir un vínculo familiar indirecto o directo, no lo hay. Más aún, el tema de la exigencia que hace mención la defensa técnica de la prueba anticipada es para un tema valorativo, para un sopeso netamente de convicción, y eso lo tendrá que hacer el colegiado en su momento correspondiente, no en esta etapa. Asimismo, señor magistrado, como dije al principio, y en este punto aclaro respecto a la duda de la defensa, al principio el señor Flores tuvo dos abogados que se hicieron presentes en la audiencia de prisión, ¿no? Desistieron en la defensa, renunciaron formalmente, tomó un abogado diferente el caso, el cual vio el tema de la apelación de la prisión, y ahora es otro abogado. En total son 4. No es que los 4 conjuntamente hayan estado haciendo la defensa. En ese sentido, ninguno de los 4 ha observado el tema de la Cámara Gesell, ni en la audiencia de prisión, ni en la audiencia de apelación, ni en el tema del transcurso del proceso para pedir una nulidad o declaratoria de efecto legal por el tema procedimental de carácter formal, que para este caso, repito, no es exigible, dado que se trata de otro hecho que no amerita la obligación de que el despacho haya tenido que
armar una prueba material respecto a la declaración de la víctima en presencia del juzgador. Respecto a la tentativa, la defensa dice que la fiscalía no ha señalado si se trata de una tentativa consumada o inacabada, ¿no? Obviamente, en ese momento y bajo los dichos propios de los sujetos procesales, la única que se encontraba en estado de ebriedad presunto en ese momento por la edad y por las características personales del sujeto pasivo era la menor. Conforme han escuchado el relato fáctico, había también otro menor, amigo del señor Flores, del señor Flores Fernández, ¿no? Él realiza los actos preparatorios para ejecutar el delito, esto es, besar, tocar, excitar a la menor, sabiendo su estado. Y él mismo le reconoce, ¿no? Conforme lo dice la menor, estás ebria, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? No sé, estás ebria. Él sabía lo que estaba haciendo, por eso la pone de costado, le baja el pantalón, él hace lo propio e intenta penetrarla. La menor grita, suéltame, me duele. Al costado había un testigo directo, ¿no? Que ha guardado silencio. Menor de edad que también está siendo juzgado en la vía correspondiente. En el mismo piso, en metros, estaba al lado, colindante inmediato, el cuarto del menor, el hermano de la niña, y el cuarto de la madre. El padre no estaba porque trabaja en la mina. En ese sentido, si el señor seguía ejecutando el acto, no se iba a ver en ese momento evidenciado de lo que pretendía en el abuso sexual que quería cometer en contra de la menor en su estado. Obviamente que sí, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de una tentativa inacabada por los factores externos que lo hicieron. No desistir, porque si voluntariamente desistes, hubo un primer momento en que la empieza a besar, tocar, ¿no? Cuando la menor se vuelve a echar, ya no hubiera desistido. Eso es voluntario. Ahí hubiera desistido, ¿no? Incluso hasta se hubiera retirado, ¿no? Entonces, este Ministerio Público no considera algún acto de desistimiento, y menos en este tipo de delitos, porque él ya empezó la ejecución. Él empezó la ejecución, ¿no? Respecto al sobrecimiento, los literales A y D, en que el delito o el hecho sería atípico, ¿no? Y que no hay elementos suficientes. Entonces, o es atípico, perdón, o no es típico, o no hay elementos, ¿no? Los dos no guardan relación. El hecho es típico, calza en la estructura de la succión que este Ministerio Público ha efectuado. No veo elementos que nos lleven o indicios que nos lleven a configurar un tipo de atipicidad. La defensa señala que no se habría demostrado la violencia y la amenaza que habría ejercido. Estamos hablando de una menor de edad. Esos requisitos o estos presupuestos que exige el tipo penal es para mayores de 14 años. La voluntariedad, el ánimo, el consentimiento, ¿no? No estamos ahorita calzando algún presupuesto de la violencia o la amenaza que la Fiscalía no ha aprobado, ¿no? Entonces, creo que la defensa o el escrito que formula la defensa técnica está un poco desviado del conocimiento del tema. Y respecto a los elementos, pues hay suficientes. Tenemos una cámara a partir de la cual se arma la teoría imputativa, que este ministerio va a demostrar en juicio, ¿no? Tenemos un guardar silencio del señor hasta la fecha, 2 negativas realizarse el perfil de evaluación psicosexual, hasta que ya estuvo en el penal y no le quedó otra, ¿no? El perfil lo relaciona con el hecho, sí, hay suficientes elementos, claro que sí. En cuanto a al espectro, creo que basa la teoría principal del escrito de sobreseimiento, es en el cuestionamiento de la formalidad de la Cámara, pero como he señalado, pues, este ministerio no estaba obligado, por no ser un hecho en el cual sí se enmarcaría la realización o la obtención de una prueba material, e incluso en mujeres mayores de edad violentadas en relación a hechos de violencia familiar, ¿no? Eso es lo que este despacho señalaría y que se declara infundado el sobreseimiento porque no tiene sustento alguno, señor magistrado.
Listo, escuchado las partes, vamos a emitir la resolución correspondiente. Resolución número, le pone resolución 7 especialista, Huancayo 26 de marzo del 2020. Autos vistos y oídos, la solicitud de excepción de improcedencia y de acción, así como el sobrecimiento deducido por el abogado del acusado Jean Carlos Flores Fernández en la investigación que se le sigue como presunto autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual y grado tentativa y actos contra el pudor en agravio de menor de edad cuya identidad de iniciales S, H, Y, Y. Y considerando primero. En primer lugar, debemos resaltar que este proceso se está tramitando bajo la imposición de una prisión preventiva impuesta al ahora acusado, y que esta fue materia de pronunciamiento por esta primera instancia, donde se determinó que existía suficientes elementos de comisión, graves y fundados elementos de comisión que vincularían al acusado con la comisión del delito. Además, esta fue materia de impugnación y fue confirmada por la Sala Penal Superior, donde también determinó que sí existían fundados y fuertes elementos de comisión que vincularían al diputado con la comisión del delito. Segundo, dicho ello, la representante del abogado, el abogado del acusado ha deducido la excepción de improcedenciación, señalando que el hecho denunciado no es típico, en razón fundamental de que la cámara Gesell no se habría realizado conforme se encuentra estipulado como prueba anticipada. De igual manera sustenta su sobrecimiento refiriendo que no se habría producido porque el hecho es atípico y que el acusado habría desistido de su actuación en todo caso y que este hecho no ha sido meditado por el Ministerio Público, entre otros fundamentos menores que el juzgador no considera relevante resaltar. Tercero, se corrió traslado al representante del Ministerio Público, quien ha señalado que se declare infundado el sobrecimiento en razón de que, si bien es cierto, la Cámara Gesell no se practicó como prueba anticipada, sin embargo, esta no lo realizó porque no estamos ante un delito cometido por integrantes de familiares, y que en todo caso la valoración de esta Cámara Gesell lo deberá realizar en instancias correspondientes, más no en este estadio procesal. Respecto a los demás fundamentos, señala que sí existen fundados y graves elementos que vinculan al acusado con la comisión del delito. Cuarto, como ya lo mencioné, el artículo 6 del Código Procesal Penal establece que la excepción de improcedenciación procede cuando el hecho denunciado no es típico, y respecto al sobrecimiento establecido en el artículo 344, inciso 2, literal A, dice que que el hecho denunciado no es típico, y D, que no existen suficientes elementos de comisión para pasar a la siguiente instancia del presente proceso penal. Sexto, contrastado los hechos materia de cuestionamiento por parte de la defensa, debemos resaltar respecto a la excepción de improcedencia lo siguiente. Como ya lo he mencionado en el primer considerando, el hecho denunciado es típico, en razón de la cual se dictó una medida de prisión preventiva, la más gravosa, y que esta fue confirmada por la instancia superior. Si se hubiera advertido un juez de garantías o una instancia superior, Sala Penal de Apelaciones, que el hecho denunciado no es típico, no se habría admitido en primera instancia la prisión preventiva, ni se habría sido confirmada por la instancia superior. Por lo que en este extremo consideramos que debe desestimarse dicha excepción. Ahora, séptimo, respecto al cuestionamiento de la Cámara Gesell, efectivamente, a la luz de la casación establecida, se requiere que la Cámara Gesell sea practicada bajo prueba anticipada, hecho que no fue realizado por el representante del Ministerio Público. Sin embargo, el representante del Ministerio Público considera que esto no es necesario y que él pretende
acreditar el delito del investigado sin la realización de la cámara Gesell como prueba anticipada. Ello deberá valorarse en todo caso en la etapa correspondiente, donde el juez o el juez de juzgamientos determinarán si efectivamente genera valor probatorio o no la cámara Gesell realizada por lo tanto el Ministerio Público. No habiendo sido inclusive esto cuestionado a nivel de la etapa de la postulación de la prisión preventiva, ni tampoco en la etapa de la investigación preparatoria, ni tampoco como tutela de derechos para ser excluido como material probatorio por ser prueba ilícita, lo cual el juzgador considera que respecto a este fundamento, la valoración que le dará a la Cámara Gesell va a ser determinada por los jueces de juzgamiento, siendo que el juzgador en esta etapa no puede realizarlo de forma a priori dicha evaluación. Por lo que en este extremo también debe ser desestimada la excepción deducida. Octavo, respecto al sobreseimiento, debemos tener presente que se señala que no existen suficientes elementos de convicción, pero como ya le hemos referido, existen graves y fundados elementos de convicción determinados ya en un estadio procesal como es la prisión preventiva. Ahora, determinar que no existe en este control, en esta etapa intermedia, que no existe fundados y graves elementos de comisión o suficientes elementos de comisión, estaríamos contraviniendo a lo que se ha establecido ya en un cuaderno de prisión preventiva, por lo que el juzgador considera incoherente dicha apreciación realizada por la parte de la defensa del acusado. Por estas consideraciones se resuelve declarar infundada la solicitud de excepción de improcedencia de acción presentada por el abogado del acusado. Asimismo, se declara infundada el sobreseimiento deducido por el abogado del acusado, Juan Carlos Flores Fernández. Siendo esta resolución irrecurrible, vamos a continuar la audiencia preguntando a la abogada de la defensa si va a presentar algún medio probatorio o una observación a los medios probatorios ya oralizados por tanto Ministerio. Gracias, sí. Sí, señor juez. La defensa sí va a hacer observaciones a los medios probatorios sustentados por el Ministerio Público. Ello, en virtud a las pruebas ofrecidas como declaración para el examen de los testigos. Consideramos, señor juez, que la madre Roxana Guamán Flores, la tía Inés Sáez Rasguamán y Rolando Silvestre Espinosa se ha establecido por el representante del Ministerio Público que tiene la misma utilidad, es decir, ello a declarar conforme habrían sucedido los hechos. Sin embargo, también, además, está sustentando este extremo respecto a esta utilidad, la documentación también ofrecida como las actas de intervención, así como el acta de inspección fiscal. Señor magistrado, consideramos que estas testimoniales sumadas a las documentales, al tener la misma utilidad, vendrían en sobreabundantes. Asimismo, respecto a hay una prueba, a un órgano de prueba que ha ofrecido el señor fiscal, que es el perito que habría practicado una pericia biológica forense. Sin embargo, de Edgar González Quevedo. No lo ha oralizado, doctor. No lo ha oralizado. Esas son las observaciones que va a hacer la defensa. Sin embargo, la defensa sí va a incorporar las pruebas siguientes. Como órgano de prueba, sí, el examen respecto a las conclusiones, a la forma y cómo habría llegado a establecer las mismas por el perito Edgar González Quevedo, biólogo forense, a fin de que determine y explique, sustente cuál es el procedimiento que habría utilizado y cómo es que llega a las conclusiones arribadas, en la que se determina que respecto a mi patrocinado y al agraviado no se encontró restos
B, espermatozoides. Asimismo, la defensa también va a ofrecer el médico forense que habría emitido el informe pericial toxicológico dosaje etílico 11-214-11-283 practicado a la persona Giancarlos Flores Fernández. Ello en atención a que el mismo arroja estado normal. También respecto de la agraviada, el peritaje 11-254-11-255/2020 del 5 de noviembre de 2020, en la que también tiene el resultado estado normal para que explique y sustente por qué llegó a esas conclusiones, cuál es el procedimiento que habría optado y llegó a determinar esas conclusiones, a fin que la defensa sustente y contradiga los hechos planteados por el Ministerio Público. Eso es todo, señor magistrado. Señor fiscal, respecto a las declaraciones testimoniales Sí, doctor. de Roxana Guamán Flores, Inés Sáenz y Rolando Silvestre Espinosa. Sí. Señor magistrado, conforme lo indicado en el sustento fáctico, cada testigo ha tenido como evidencia directa y participación en el hecho determinadas fases. La madre fue la que escuchó a la niña comentarle el hecho. La madre fue quien fue a buscar a Jean Flores Fernández a su domicilio. La madre fue quien se entrevistó con él para reclamarle sobre el hecho ocurrido. Ese es uno. O sea, en esa parte no estuvo la tía, no estuvo el amigo. La tía fue quien le abrió la puerta en horas de la madrugada, la señora Inés Sáenz. Le abre la puerta porque la menor estaba en presunto estado de ebriedad, no podría entrar con su llave y ingresa por ahí porque hay una conexión conforme a la inspección que hemos realizado. Entonces, no van a declarar sobre el mismo hecho. Todas estas declaraciones unidas en conjunto van a sustentar la imputación que este Ministerio Público trae a su conocimiento. El señor Rolando Silvestre Espinosa es amigo del señor Jean Flores. ¿Qué dijo el señor Silvestre? Que efectivamente Jean Flores le habría dicho que habrían estado sexualmente, incluso que habrían estado sexualmente ese día en su casa de la niña. Eso es lo que ha declarado el señor. El señor ha estado en la carceleta con él ese día detenido. Eso en cuanto a los testigos. Respecto al señor González Quevedo, biólogo forense, no se ha pedido la introducción como órgano de prueba, en señal de que el protocolo, el resultado no habría llegado, señor magistrado. El médico legista estaba de viaje en ese momento, con licencia, y no se podía consumar el tema del resultado. Por eso es que no se ha ofrecido, ¿no? La numeración, incluso hay un error. La defensa no ha señalado sobre qué documento se va a oralizar. Esta fiscalía reconoce que hay un error sobre la numeración, ¿no? Se pretendía que iba a llegar al momento de sostener esta acusación, pero no. En ese sentido es que no hemos invocado al señor González Quevedo como órgano de prueba. Y respecto a los peritajes que indica la defensa, su despacho ha señalado expresamente que estamos evaluando los hechos, dado que no existen dosajes o informes periciales que determinen algún tipo de estado de ebriedad sobre el sujeto pasivo y activo, y es que estamos tomando la posición respecto a los hechos, ¿no? Y también que este Ministerio Público en todo momento ha dicho presunto estado de ebriedad. No veo en qué nos ayudarían los peritajes de dosajes de ambas partes sobre el hecho que a desmerecerlo, a fortalecerlo respecto a la imputación, ¿no? ¿Cómo va a contradecir el hecho del dosaje?
O sea, para que el perito de la PNP vaya a decir cuáles han sido los mecanismos, las formas que ha empleado, los protocolos, ¿no? Y que salió negativo, ya lo sabemos. Entonces, no veo en qué coadyuva los peritajes de dosaje de las partes, dado que no radican en algún favorecimiento o desmerecimiento del hecho, ni en la posición en la que se encuentra el ahora acusado, señor magistrado. Y respecto a la prueba documental, igual, cada una tiene su propia fase y característica personalísima de intervención para demostrar el hecho de manera conjunta. El acta de intervención es cuando los efectivos, conjuntamente, cuando la madre se encontraba con el señor Fernández, es que llegan, ¿no? El acta de inspección es lo que hemos evidenciado respecto al relato de menor en el mismo estadio Cotocoto, en la casa de la menor, ¿no? Entonces, coadyuvan, van a coadyuvar a demostrar la imputación de este Ministerio Público. Más aún, señor magistrado, que conforme la propia defensa lo ha señalado, se trata pues de una pena cuantiosa, gravosa, respecto a la imputación que este Ministerio Público sostiene y tiene que contar con los elementos necesarios para demostrar el hecho que imputamos, tanto en la imputación principal como en la subsidiaria, señor magistrado. Gracias. Listo. Señor fiscal, el biólogo forense, ¿qué cosa ha determinado? De lo que yo sé a priori, extra, señor magistrado, en total sinceridad, que no ha encontrado restos seminales. Y este examen solo ha sido sobre la menor, no sobre el imputado, ¿ok? Y por error de legista, no se señaló que el examen sea anal y lo practicaron vía vaginal, entonces no terminaría ayudando, por eso es que tampoco hemos solicitado en emergencia, se remite el resultado, ¿no? Ahorita por el tema de la segunda cuarentena que hemos tenido, que acabamos de levantar, es que la documentación está retenida en medicina legal, aún. Sí. ¿El informe biólogo forense número 0444421 existe? No, doctor, ese es un número que nosotros hemos, por error se ha colocado esperando que llegue el informe, pero como repito, no ha llegado y lo que yo tengo información extra O sea, no es que existe ese informe pericial. ese número no, doctor. No existe el informe biólogo forense del biólogo Edgar González Quevedo. Hasta donde yo sé, no lo han expedido. Listo. No, o sea, no se ha copiado. No. Listo. Estando al expuesto por el resultante del Ministerio Público, debemos tener en consideración Señor juez, si me que... permite. Sí, doctora, sí. La defensa ha presentado para llevar a juicio, ha solicitado se incorpore como órganos de prueba los peritos que han emitido los peritajes de dosaje etílico. Y sobre esto el fiscal ha hecho su observación, si me permite en todo caso contradecir esas observaciones. Diga, doctora. Señor juez, el Ministerio Público está postulando un hecho fáctico. La defensa puede contradecirlo en atención que considera que esos hechos no han ocurrido como dice el Ministerio Público. Por lo tanto, cada teoría no tiene que ser única. Mi teoría va a ser sustentada en juicio y a efectos de contradecir lo que él diga, yo necesito que estas pruebas sean incorporadas en juicio. Es un derecho, es mi derecho a defensa. Entiendo que el Ministerio Público no ha establecido por qué no deberían aceptarme, pero deducimos que es que esta sería improcedente, no tendría relación con los hechos. En todo caso, vendrían impertinente, pero no es así, señor magistrado. La defensa tiene la opción de contradecir cada uno de los hechos que se le viene como hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Pretendemos refutar que los hechos no han ocurrido como el Ministerio Público los sostiene, por ello es que con las mismas pruebas que el señor fiscal ha actuado, vamos a sustentar nuestra defensa en juicio. Consideramos que estas sí reúnen los caracteres de, al estar referido a los hechos y haberse practicado a las personas, tanto agraviado como imputado, sí aportarían en virtud a la pretensión absolutoria que en su momento plantearemos. Es respecto a nuestra teoría del caso. Gracias. ¿Usted está ofreciendo al órgano de prueba o el informe pericial? A los órganos de prueba, señor magistrado, lamentablemente no tenemos los nombres, por eso es que yo refería a los que habrían practicado. El señor fiscal sí tiene los nombres.
Respecto a las observaciones de las declaraciones testimoniales, habiendo precisado los hechos concretos que van a declarar cada uno de ellos, que son distintos a a la secuencia como se habría realizado el delito, el juez considera válidos dichos elementos, dichos medios probatorios ofrecidos por el tanque del Ministerio Público. Ahora, respecto a a la declaración de Erkan González Quevedo, si bien es cierto, el tanque del Ministerio Público no ha postulado dicha declaración, sin embargo, considera la abogada del acusado que sí es necesario, sin embargo, teniendo en consideración que no existe ese informe biológico forense, no tendríamos por qué admitir dicha declaración testimonial. Ahora, respecto a las declaraciones testimoniales de los que han practicado el examen de dosaje etílico, teniendo en consideración que debemos valorar que toda persona tiene el derecho a la prueba, vamos a admitir dichas declaraciones. Señor fiscal, si nos puede precisar quiénes son los que han practicado los informes periciales 11.254, 11.255, 11.214 y 11.283. Doctor, no tengo yo ahorita los nombres porque el físico no lo tengo, todo es virtual. Y el material probatorio que se ha remitido a su despacho no se ha considerado los peritajes de dosaje. Sí, pues no están. ¿Cómo hacemos ahora con los nombres? ¿Lo puede proporcionar a la especialista de audiencias para que lo integre en el auto de enjuiciamiento, por favor? Sí, doctor, pero sería hasta el viernes que viene, porque recién el viernes que viene puedo ingresar a la oficina. Al otro viernes todavía, porque va a remitir los medios probatorios. Los medios probatorios ya los remití, doctor. No, en forma física tienen que ser. Ok. Ya, veré con mi asistente a ver qué pueda ir el lunes para... Como remitiendo, por favor, los medios probatorios. Ya, ok, no hay problema. Conforme, ya, doctora. Sí, conforme, señor juez. Vamos a emitir la resolución correspondiente. Resolución número, le pone resolución, por favor, Huancayo, 26 de marzo de 2021, autos vistos y oídos, el requerimiento de acusación presentado por la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa en contra de Flores Fernández Giancarlos, y considerando primero que culminada la etapa de la investigación preparatoria, y el Ministerio Público considera que se ha logrado individualizar al autor o participe del hecho en materia de imputación, formulará requerimiento de acusación de conformidad al artículo 349 del Código Procesal Penal. Segundo, culminar la etapa de la investigación preparatoria y presentar requerimientos de acusación, el juez de investigación preparatoria citará a las partes a un control de acusación. Habiéndose realizado el procedimiento de control de acusación en la audiencia que antecede, se advierte que existe un hecho con contenido penal que amerita que el fiscal a cargo sustente su teoría del caso a nivel de la etapa de juzgamiento. Habiendo resuelto todas las incidencias planteadas por las partes y las aclaraciones por parte del Ministerio Público, el juez considera que dicho requerimiento cumple con las exigencias establecidas en la norma antes señaladas. Por tales consideraciones, se resuelve dictar el auto de enjuiciamiento en contra de Flores Fernández Giancarlos como presunto autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor en grado de tentativa tipificado en el artículo 173 del Código Penal, concordante con el artículo 16 de la norma antes señalada, en agravio de la menor de iniciales S, H, Y. Segundo, se precisa que existe una tipificación subsidiaria en contra de Flores Fernández Giancarlos como presunto autor del delito contra la libertad, contra la
libertad sexual en la modalidad de tocamientos y actos de connotación sexual, tipificado en el artículo 176A del Código Penal, vigente al momento de la comisión de los hechos en agravio de la menor de iniciales SHYY. Segundo, se admiten como medios probatorios de parte del representante del Ministerio Público la declaración testimonial de Roxana Guamán Flores, a quien se nos dará en Girón Progreso, número 630 Chilca, la declaración de Inés Sáenz Rajguamán, quien se nos dará en Girón Progreso, número 630 Chilca, la declaración de Rolando Silvestre Espinosa, a quien se notificará en Francisco Pizarro 276 Jauja, la declaración de Santiago Ángel Cortés Orellana, médico legista, quien se notificará en la carretera central sin número Gualguas, respecto al certificado médico legal número 014321-IS de fecha 5 de noviembre de 2020, la declaración de Carlos Ávila Benito, médico psicólogo, a quien se le notificará en la carretera central sin número Gualguas, quien depondrá respecto al certificado de protocolo de pericia psicológica número 01477-2020 y 14931-2020. La declaración de Cintia Carrión Maraví, a quien se notificará en Girón Cusco número 666, a quien depondrá respecto al informe pericial psicólogo forense número 0016/2021 de fecha 15 de enero de 2021. Como prueba documental se emite el acta de intervención policial de fecha 5 de noviembre de 2020, el acta de inspección policial de fecha 6 de noviembre del 2020, el acta de entrevista única en Cámara GESEL practicada a la menor agraviada de fecha 6 de noviembre de 2020, el CD que contiene el archivo y audio de video de la entrevista, y el certificado de antecedentes penales. Tercero, se precisa que la parte agraviada no sea constituida en autor civil. Cuarto, se precisa que contra el inculpado viene cumpliendo el mandato de prisión preventiva desde el... ¿Dónde está? ¿Dónde está el plazo? Viene cumpliendo mandato de prisión preventiva por el plazo de 7 meses, la misma que vencerá el día 5 de junio del 2021. Señor fiscal, por favor, si me ayuda. ¿Está bien? Yo tengo 1 de junio, pero porque la medida el hecho fue el 5, el Sí, está bien. 6. Uh-huh. 5 de junio del 2021. Ya. Quinto, se precisa que no existen convenciones probatorias. Sexto, se precisa que el juzgado competente para conocer la siguiente instancia del presente proceso penal es el juzgado penal colegiado de turno de la provincia de Huancayo. Octavo, se requiere al tanto Ministerio Público cumpla con precisar cumpla con remitir los medios probatorios en forma física a fin de que sean remitidos a la instancia correspondiente. Noveno, una vez recabados los medios probatorios, cúmplase con remitir el presente proceso al juzgado penal colegiado de turno para que prosiga con la siguiente instancia del presente proceso penal. He omitido, por favor, doctora, en punto 3, póngala, se admiten como medios probatorios de parte del acusado la declaración del perito, cuyo nombre rindará el representante del Ministerio Público en plazo de 24 horas, respecto a quien se le notificará respecto a los exámenes de dosaje etílico y toxicológicos, números 11.254, 11.255, 11.283 y 11.284. ¿Conforme, señor fiscal? Doctor Orlando, ¿conforme? Sí, doctor. Doctor, solo me ha remitido un screenshot mi asistente de los dosajes. ¿Le puedo pasar los nombres? A ver, doctor. Sí. Ya, de la menor de iniciales SHYY es la señora
Esther Nancy Quispe, químico farmacéutico PNP Oficri. Nancy Quispe. La declaración testimonial de Esther Nancy Quispe, quien se le notificará en Girón Cusco 666, Huancayo, respecto al peritaje toxicológicos números 11283 o el 11254. 11254, doctor. 11254 y 11255. 11284 es de Flores Fernández. Allá. 11284 y 11285 es de Flores Fernández. Ya. El señor José Maldonado Laurenti. ¿Es otro perito? Sí, otro perito, doctor. José Maldonado Laurenti. Laurenti, sí, capitán PNP. Ya. PNP José Maldonado, quien se notificará en Girón Cusco 666, ¿no? Sí. Huancayo, quien depondrá respecto al examen de pericia toxicológico número 11284, 11285. y Esther Nancy es 11254 y 11255, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Habiéndose prestado dichos hechos, vamos a dar por conforme, señor fiscal. Conforme, doctor. Conforme, doctora Karina. Conforme, señor juez. Doctor Vladimir, conforme. Conforme, doctor. Esta audiencia ha concluido. Muchas gracias. Ya, señor, tu audiencia ha terminado. Ya consulta con tu abogado. Van a pasar a juicio y van a ver cómo es el derecho de defensa. ¿Ya? Gracias. Doctor, disculpe, si me puede dar hasta el miércoles máximo para presentar el material probatorio físico. Ya, doctor. Coordina con el especialista para que te reciba especial porque por esto de la pandemia y para el proceso para que se resuelva rápido, porque si no vas a solicitar prolongación, capaz no sea. ¿Ya? Gracias. Ya, doctor, ok, listo. Ya. Gracias, doctor. Ya, Señor gracias. Carlos, no te vayas, voy a conversar contigo. Gracias, doctor, perdón. Hágalo la grabación, por favor, si te